¡Tarán! Hola, mi nombre es Oh My God So Dramas, o mejor dicho, ese es el nombre del canal, que va a ser un canal de comentas, Oh My God Soy Dramas. Aquí yo vengo a comentar hoy una de mis películas favoritas, que es Entrevista con el vampiro. Si no la han visto, pues no sé si se quieran quedar a escuchar todos los spoilers, pero son spoilers que merecen la pena, porque son mi primer video de YouTube, así que si lo quieren escuchar, adelante. Algo que me encanta de Entrevista con el vampiro es la forma en la que está escrito. O sea, usa muchos aparatos literarios como la metaliteratura, y que Anne Rice haya tomado a un periodista para escribir la historia de este vampiro nos dice a todos que eso es metaliteratura, una historia que se escribe a sí misma. Se escribe mientras nosotros, los espectadores, estamos escuchándola o leyéndola. Entonces, eso es metaliteratura. Y más adelante en la historia aparece el teatro, o sea, que es otra historia dentro de otra historia. No sé si han visto estas muñequitas rusas. Pues una historia dentro de una historia es como estas muñequitas rusas, o sea, una dentro de otra. Y eso me encantó de Anne Rice. Yo la leí hace muchos años y quedé fascinada con ella, tanto que me vi la película, que es del 94, y quedé aún más fascinada con las actuaciones de los actores, sobre todo de una Kristen Dunst, que en ese momento era muy jovencita, muy niña. No le calculo en este momento qué edad tenía, yo no creo que tuviera más de 10 años. Y me encantó la actuación de Tom Cruise, que normalmente lo vemos que sí en películas de acción, subido a una moto, en Misión Imposible, pero en esta ocasión lo vemos creo que en su papel más dramático. Sé que por ahí está Ojos Bien Cerrados de Kubrick, pero aunque esa película me parece buena, me parece muy buena, yo creo que en Lestat el contenido dramático que nos da Tom Cruise es muy bueno, y sin hacer menos a Kubrick, pero yo creo que en esta película obtenemos lo mejor de Tom Cruise. Ahora, Brad Pitt, no sé si es su mejor papel, pero a mí me encantó como Louis. Louis es este personaje que no está contento con su vida de humano, y tú crees que, Louis ahora va a ser feliz ahora que sea inmortal. No, tampoco es feliz siendo un inmortal. Entonces, Louis es este personaje que busca la muerte, busca desvivirse de algún modo. O mejor dicho, me parece muy buen actor Brad Pitt, pero también me parece que no destaca porque yo me enfoqué más en los personajes de Lestat. O sea, Lestat se come toda la pantalla, aunque no sale durante todo el relato, porque obviamente el que cuenta el relato es Brad Pitt, o sea, Louis. Y igualmente, aunque Lestat hubiera ocupado más tiempo en pantalla, es Lestat, no necesita más tiempo en pantalla, porque ya toda su actuación, o todo el personaje, es maravilloso. Ahora, Brad Pitt, como Louis es este personaje que no estaba contento con su vida humana, porque él se sentía muy solo, sin su esposa, sin su hijo, y sí, estaba de algún modo llamando a la desvivisión, a la muerte, y iba por todos lados como creando conflictos para que alguien le diera el golpe de gracia que tanto quería. Entonces fue como una invitación, una puerta de invitación para que Lestat dijera: puedo actuar así, sin remordimiento, y llevarme esta vida, porque total él no la aprecia. Y creemos que Louis va a cambiar cuando sea un vampiro, pero no. Louis siempre está como que buscando desvivirse. Y sabes, Louis, ahí está el sol, ahí tienes el sol, o sea, no tienes que estar buscando que te desviva a alguien más. Puedes ir, salir al sol y ya está. Se acabó la maldición del vampiro. Pero no, la película y la historia no serían lo mismo si Louis no estuviera siempre en esta búsqueda de algo más, en esta búsqueda filosófica. Y en esto de no querer ser un vampiro, Louis decide no comer o no beber sangre humana. Prefiere beberla de animales, roedores, de gallinas y tal. Y es así como Louis termina saliendo de sus tierras, donde tenía en esa época, en 1700 y pico, él era un terrateniente con esclavos, o sea que era un hombre muy adinerado. Y pues sus esclavos se dieron cuenta de lo que él era, así que Louis tiene que huir con Lestat de allí, porque, ¿sabes?
los esclavos lo van a perseguir. Igualmente se van a Nueva Orleans, que me parece que Nueva Orleans es una ciudad que la vemos al comienzo y la vemos al final de la historia. O sea, yo diría que Nueva Orleans es la ciudad que acompaña más la historia. O sea, es otro personaje en sí, un personaje que envejece, porque la Nueva Orleans que dejó Louis en una oportunidad ya no es la Nueva Orleans a la que regresa. Y creo que me estoy saltando varios pasos, pero es que no podía dejar de nombrar a Nueva Orleans. No conozco esa ciudad, pero es una ciudad que como que te atrapa muchísimo y hay tantas películas alrededor de ella que imposible no hablar de ella. Ahora, Lestat le ofrece la vida eterna a Louis y le dice: te voy a dar la oportunidad que a mí nadie me dio. Y es casi como esta escena de Matrix en el que le ofrecen la píldora roja y la píldora azul. Lestat le dice: ¿quieres la vida eterna o no la quieres? Es exactamente eso igual en Matrix. ¿Quieres la vida eterna? No la quieres. ¿Quieres el Matrix? No lo quieres. O sea, ¿quieres despertar o no quieres despertar? Yo creo que en todas las historias, para que una historia sea larga y buena, tienes que elegir la pildorita que te lleva a despertar o a convertirte en vampiro. Entonces Lestat lo convierte. Louis, en uno de estos arranques de veganismo, termina en un barrio malísimo donde la gente se está muriendo de peste y se consigue con una niña. Y tiene a la madre así moribunda, o sea, moribunda es poco, ¿no? Esta señora ya tenía días de haber exhalado, de haber expirado, y la niña estaba tomada de su mano todavía, que está Kristen Dunst. Y la Kristen Dunst se llama Claudia en la película. Y por supuesto, él la muerde, pero trata de contenerse y la rechaza como que te estoy comiendo, pero ya no. Y en ese momento llega Lestat y se comienza a burlar de la situación porque le decía: ajá, no, que muy vegano. Vamos a decirle vegano por decirle algo, porque ¿cómo se llamaría esto? Que no toma sangre humana, sino animal. Bueno, entonces Lestat le dice todo esto y él se va. Y Lestat se queda solo con la niña. Y aquí es donde Lestat decide convertir a Claudia en vampiro. O sea que uno tomó su vida y el otro se la dio. Le dio la vida de vampira. Pero con esto viene una situación muy interesante, porque pasan los años y Claudia vive con ellos como una hija. Y la situación interesante es que Claudia no puede envejecer. O sea, ella ve que llega a sus 30 y sigue luciendo como una niña pequeña. Y ve a las mujeres, a las niñas a su alrededor que, sabes, que pasan de etapas, y ella siempre luce como una niña. Y lógicamente le pregunta a ellos: mira, ¿cuándo voy a tener yo el cuerpo de mujer? Y ellos como que no saben qué decirle. Ese anhelo de Claudia se encausa muy mal, porque Claudia comienza a ver a las mujeres como juguetes y pues se alimenta de ellas con ese anhelo de ser más como una humana que no es. Y esto llega a un punto muy dramático en el que Claudia se da cuenta que nunca va a crecer, porque se arranca un mechón de pelo y les crece, o sea, del mismo largo que lo tenía anteriormente. O sea que ella se va a mantener intacta, tal cual el mismo pelito que te sacaste aquí te va a volver a nacer. O sea, nada puedes cambiar de tu aspecto una vez que eres vampiro. Y algo interesante es que Claudia es como una hija adoptada por ellos dos. O sea, Lestat es su maestro y Louis es como esta persona que le da todos los caprichos, la consiente. Aunque Louis no acepta su condición de monstruo, de bebedor de sangre, de criatura de la noche, está muy bien viendo a Claudia y a Claudia hacer todas sus locuras, que es llevarse vidas, ¿no? Algo que pasa en medio de todo esto es que Claudia obviamente los culpa a ellos por la maldición que tiene de ser niña eterna, de ser una eterna infante. Piénsenlo bien, o sea, no es divertido ser un niño eterno. Pues no tienes autonomía. Un niño necesita de los padres para todo, para viajar, para tal. Entonces Claudia está atada a ellos dos, o al menos a uno de ellos, y ella lo sabe. Entonces, ¿qué es lo más fácil para Claudia?
deshacerse de Lestat y quedarse con Louis, que es más manejable. Entonces Claudia idea de alguna forma deshacerse de Lestat para ser más independiente también. Y Louis también está un poco cansado de Lestat, la verdad. Entonces Claudia le deja unos regalitos a Louis, que son un par de niños. Digo, a Lestat le deja unos regalitos a Lestat, que son un par de niños, que son como una ofrenda para él. Lestat le dijo muy bien a los dos que no pueden comer sangre o no pueden beber sangre que esté caducada. O sea, tienen que comer sangre lo más fresca posible. Entonces Claudia se las ingenia para hacer que estos niños parezcan cuerpos calientes, cuando en realidad tienen muchos más horas o quién sabe cuánto de haberse desvivido, o de que Claudia los desvivió. Entonces él, al probar esta sangre, como que se envenena y queda muy maltrecho, incluso comienza como a desfigurarse. Entonces sí, empieza como a desfigurarse al tomar esta sangre de estos niños, y así es como ellos logran escapar. Lo tiran al Mississippi, que río más emblemático de Nueva Orleans que el Mississippi. O sea, sale hasta en películas de Disney como La princesa y el sapo. Yo por eso mismo digo que Nueva Orleans es muy icónico. Y lo dejan en este río y ellos dan por hecho que este hombre ya murió o que este vampiro ya pasó a mejor vida, se hicieron de él. Y no, el hombre vuelve y ellos solamente pueden acabar con él con el fuego. O sea, date cuenta, Louis cuando dejó sus tierras les prendió fuego. Ahora cuando quiere comenzar de nuevo con Claudia en Europa, antes de dejar esta casa, la prenden en fuego con Lestat dentro. Y bueno, parten a Europa buscando este conocimiento que no tienen, que es de dónde vienen los vampiros. Al parecer pasan muchos años buscando respuestas y no las consiguen, hasta que por fin en París se encuentran con una especie de corte de los vampiros, y es ahí donde conocen a Armand, un vampiro que es Antonio Banderas. Este Armand quiere renovarse y sabe esto que ya les había dicho, de que los vampiros envejecen mentalmente. O sea, puede que sus cuerpos se mantengan iguales y vivos, o sea, iguales como cuando estaban vivos, pero sus mentes sí envejecen. O sea, se quedan como atorados en una época y no logran adaptarse a los nuevos tiempos, y se nota demasiado que son de otra época. Armand quiere simplemente evolucionar. Estos vampiros viven bajo la tierra, viven en el subsuelo, en unas catacumbas. O sea, hasta Claudia y Louis se los dicen: ¿por qué viven aquí tan feo? Nosotros vivimos con los burgueses en una zona súper bonita, o sea, porque ustedes que tienen siglos aquí viven tan feo. Como que le hacen entender eso a Armand, o Armand ya tenía eso en mente y dice: yo quiero esa vida. Tenía tiempo buscando un compañero como Louis, pero Armand ve a Claudia como un estorbo. Entonces traiciona a Louis para que vayan y maten a Claudia y a una niñera que Claudia acababa de convertir en vampira para ella. O bueno, Louis la ayuda a convertirla en vampira. Algo interesante de este encuentro entre Louis, Claudia y los vampiros más viejos de Europa es que introducen el teatro. Estos vampiros se alimentan, o idearon la forma de alimentarse con el teatro. Hacen representaciones de una obra de teatro y llevan a sus víctimas y las atacan en el escenario. Entonces nosotros, como espectadores, tanto en la obra de teatro y como espectadores de la película, somos inertes. Escuchamos a las víctimas pedir auxilio en el escenario y pensamos que es parte de la misma obra, o no podemos hacer nada. Somos simples espectadores y nada más podemos escuchar y ver. Nos limitamos a eso. Ahora, eso es otro elemento más de la metaliteratura. O sea, de la metaliteratura asistimos a una obra de teatro dentro de esta historia. Una historia dentro de otra vez. Y este artificio de alimentarse de alguien a la vista de todos es así como han sobrevivido. O sea, algo que me gusta de esta novela de Anne Rice es que el personaje de Louis es más viejo que Bram Stoker, el escritor de Drácula. Y él se siente con la autoridad de desmentir a Bram Stoker. En un momento le dice al entrevistador, al periodista:
Bram Stoker era un borracho y todo lo que escribió era mucha fantasía, nada de eso es verdad, no le tenemos miedo a los crucifijos, no le tenemos miedo al ajo, lo del sol es verdad, pero bastantes cosas que se inventó el señor. Entonces es tan fantástico que nos pongan un vampiro más viejo que la época de Bram Stoker y que se siente con la autoridad de venir a desmentirnos la obra más leída de vampiros, que obviamente es Drácula. Y algo también interesantísimo es que Drácula nos llega, los que han leído Drácula lo saben, nos llega por medio de cartas y diarios, o sea, un género epistolar. Y esta novela también nos llega por medio de una entrevista. O sea, los vampiros siempre llegan a nosotros como en una forma velada, no es nada más una historia de... Sí, no es nada más narrativa y ya. No, nos llega mediante otros géneros literarios o subgéneros literarios dentro de la narrativa, como el género epistolar o las entrevistas. Eso me parece interesante de acotar. Así que volvemos a la película. Y pues Antonio Banderas o Armand sienten esta necesidad de quitarse a Claudia de en medio y por eso irán que la corte de los vampiros vayan tras Claudia y la condenen a morir por una ley absurda que dice que los niños no pueden ser vampiros. ¿Y por qué yo pienso que es absurda? Porque Claudia mentalmente ya es una adulta. Entonces, ok, que si fuera una niña recién convertida y estuviera arrasando con toda la población humana, pero no. Claudia ya está más controlada, su apetito ya ha bajado porque no es una vampira nueva, entonces ya se sabe comportar, digamos que en sociedad. Más bien son estos vampiros los que no se saben comportar en sociedad porque tienen tantos años viviendo en el subsuelo que no saben relacionarse con los humanos actuales. Solo se relacionan con ellos mediante el teatro. Entonces, eso para reflexionar ahí. Y ya la historia comienza a terminar con esta pelea que tienen Armand y Louis, que Louis se venga por la muerte de Claudia y destruye toda la corte de Armand otra vez. ¿Adivinen con qué? Con fuego, o sea, Louis no sabe cómo arreglar las cosas más que con fuego. Hay que purificar esto, hay que echarle fuego a esto. Esas son, creo que las cosas preferidas de Louis, incendiar cosas. Y luego Louis se aburre de Armand, se aburre de Europa y adivinen a dónde vuelve. Exacto, a Nueva Orleans, nuestra ciudad favorita en esta película. Él regresa a una Nueva Orleans, obviamente más moderna, más todo, pero Nueva Orleans no deja de ser lo que es. Nueva Orleans tenía una influencia muy francesa, por eso Lestat sale de Europa y se va a Nueva Orleans. Entonces Louis decide quedarse en Nueva Orleans y toparse de nuevo con Lestat. ¿Qué más va a hacer? O sea, este hombre es inmortal. De veras, Lestat es el inmortal aquí en toda esta historia, porque le prendieron fuego, lo lanzaron al río Mississippi y el hombre todavía sigue vivo. Y por supuesto, Louis decide contar esta historia como para que los humanos tomemos conciencia de él, de lo que es la inmortalidad, y decide contárselo a un periodista, creyendo que este periodista va a entender la maldición que es ser un vampiro y lo va a transmitir como él quiere. Lejos de la verdad, porque el periodista, el entrevistador, lo que quiere, después de escuchar todo esto, es tener poder. El mismo poder que tienen Louis, que tienen todos los vampiros, que es el poder de la vida eterna. El poder de que no pesen los años. Y Louis dice, ¿sabes qué? No entendiste nada de lo que te conté, me voy y te dejo aquí. Por supuesto, Lestat intersecta a este periodista y le dice, o nos da a entender en la película, que lo convierte en vampiro, o lo va a convertir en vampiro, porque todo comienza con la misma frase que le dijo a Louis hace siglos atrás, y es, te voy a dar la oportunidad que a mí no me dieron. La oportunidad de decidir ser vampiro o no ser vampiro. Y ahí termina la película, cosa que me parece maravillosa, que termine de esa manera. Ya tengo varios minutos hablando, disculpen si ya tengo varios minutos hablando, disculpen si mi voz no es la misma de cuando comenzamos el video hasta ahora. Bueno chicos, yo quiero agradecerles por llegar hasta aquí. Este ha sido mi primer video en el canal Oh My God Soy Dramas. Si les gustó y si quieren escuchar más historias de parte
de mi parte, pues suscríbanse, denle like, interactúen con el canal, porque eso nos viene de maravilla. Así que coméntanos aquí abajo qué les pareció el video y qué más quisieran que yo comentara, porque este va a ser un canal de comenta, donde yo puedo comentar lo que sea, sean películas, series, chismes. Incluso sé que Entrevista con el Vampiro ahora salió en formato serie. No la he visto, sé que con otros actores, actores que son interraciales. Sí, o sea, nos cambiaron mucho lo de la trama original, pero como no la he visto, no me atrevo a juzgarla con los ojos de afuera. O sea, prefiero ver la película o la serie antes de juzgarla. Entonces, coméntenme aquí abajo si ustedes ya han visto la entrevista con el vampiro, la que ha salido últimamente en una serie, y qué les pareció y qué más quisieran que yo comente por aquí, por el canal. Gracias por quedarse. Nos vemos en otro video. Chao.